Saludos y bendiciones en esta hora de la mañana. Qué gozo, qué alegría, qué bendición de Dios poder estar interconectados, ustedes y nosotros, a través de este maravilloso recurso que el Señor nos ha concedido en este tiempo y en medio de estas circunstancias que nos ha tocado vivir. Soy el pastor Elio Franco, transmitiendo en vivo, directo, en tiempo real, desde Venezuela para todas las naciones de la tierra. Muy buenos días, bienvenidos a la Escuela de Discipulado de Reino, discipulando a las naciones de la tierra conforme a la orden, al diseño, a la estrategia establecida por el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo capítulo 28, verso 19 y verso número 20. Bienvenidos una vez más a nuestra escuela de discipulado, nuestra entrega correspondiente al día de hoy. Agradecidos del Señor por todo este tiempo que nos ha permitido vivir en victoria, en bendición, en poder, en triunfo y en autoridad. Para los hijos de Dios no hay derrotas, para los hijos de Dios no hay fracasos. Para los hijos de Dios no hay crisis, porque la iglesia no está en crisis. La iglesia está en Cristo Jesús, sentada en lugares celestiales y bendecida con toda bendición espiritual. Si usted desea conocer todo el material de la Escuela de Discipulado de Reino, puede suscribirse a nuestro canal de YouTube. Al final aparece la dirección. Allí puede accesar a todo el material, puede accesar a todas las lecciones de la escuela, puede accesar a todo una cantidad de palabra, de revelación, de herramientas espirituales que lo ayudarán en su vida cristiana, lo ayudarán en su ministerio y lo ayudarán a cumplir el propósito para el cual el Señor le ha llamado. Así que bienvenidos. Prepare Biblia en mano, prepare su cuaderno de notas para que tome los apuntes que sean necesarios y vamos a sentarnos a la mesa, vamos a postrarnos a los pies del Maestro, porque el Espíritu Santo es nuestro Maestro por excelencia. Hoy continuamos con la lección número 3 de nuestra Escuela de Discipulado y estamos hablando del tema: en tiempos de crisis, compromiso o comodidad. En tiempos de crisis, ¿cuál es la actitud que la iglesia está mostrando frente al llamado, frente al reto, frente al desafío, frente al ministerio, frente a la vocación y a la asignación ministerial que el Señor nos ha entregado? ¿Compromiso o comodidad? Estamos tomando como base, como fundamento de esta enseñanza, lo que dice la Biblia en el libro de Ruth. Reina Valera 60 del libro de Ruth, capítulo número 1, para la gloria del Señor Jesucristo. Y leemos en la Reina Valera 60, en Ruth, capítulo 1, verso 15, y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Aquí vemos tres personajes muy importantes que son básicamente los personajes en torno al cual gira toda esta historia. Muchas personas se acercan al libro de Ruth simplemente para leer historia, simplemente para leer una historia de una tragedia familiar. Otros se acercan al libro de Ruth para leerlo de una manera de forma dramática, a manera de melodrama, como si se tratara de una novela. Pero cuando usted se acerca a la palabra de Dios con ojos proféticos, cuando usted se acerca a la palabra de Dios con discernimiento, cuando nos acercamos a la palabra del Señor con un espíritu humilde e enseñable, con un espíritu moldeable, comienzan a salir a la luz una cantidad de verdades, una cantidad de principios, una cantidad de códigos secretos, una cantidad de
instrucciones, de revelaciones divinas tremendas y poderosas. Quiero saludar en esta hora de la mañana a un gran amigo, hermano y ministro, el profeta Rafael Carmona, full sintonía en esta hora de la mañana. La historia gira en torno a 3 mujeres, una de ellas Noemí. Noemí es la mujer que sale de Belén de Judá y se va a los campos de Moab con Elimelech, su esposo, Malón y Kelión. 10 años después, esta mujer queda viuda. 10 años después, sus hijos se casan y mueren también. Y 10 años después, ella oye que en Belén de Judá, Dios ha visitado a su pueblo con abundancia y con bendición. Estamos creyendo en el nombre de Jesús que los tiempos de crisis tienen una fecha tope. Los tiempos de crisis tienen una fecha de término. Todo tiempo de crisis tiene un acta de defunción. Todo tiempo de crisis tiene un final. Todo tiempo de crisis tiene un punto de quiebre, un punto de inflexión. Ninguna crisis es eterna. Ninguna crisis perdura en el espacio y en el tiempo. Usted necesita entender y comprender en cualquier nación de la tierra donde se encuentre en este momento que la crisis que hoy le está agobiando, la crisis que hoy lo está cargando, la crisis que hoy lo está oprimiendo, la crisis que le está robando el oxígeno, el gozo, el avance, la capacidad de conquista, tiene un punto muerto, tiene un punto de inflexión, tiene un punto de término y tiene un punto final, porque todo tiene su tiempo debajo del cielo y todo lo que se quiere tiene su hora en esta tierra. Así que debemos entender que una vez que terminó el tiempo de la escasez, el tiempo del hambre, el tiempo de la limitación en Belén de Judá, Dios visitó de manera sobrenatural a su pueblo con abundancia de pan. Yo declaro que Dios visitará a las naciones de esta tierra con abundancia de pan. Yo declaro que Dios visitará a Venezuela con abundancia de pan. Y todas las Noemí, todas las Ruth, todos los que un día decidieron marcharse de esta nación por causa de la crisis, regresarán a ella, porque se oirá en las naciones, se escuchará en todos los países de la tierra, se escuchará en los 5 continentes, se oirá en todo el mundo entero que Dios está visitando a Venezuela con abundancia de pan, que Dios está visitando a la iglesia con abundancia de pan, que Dios está visitando los ministerios con abundancia de pan. Tu escasez se va a convertir en abundancia, tu enfermedad se va a convertir en salud, tu limitación financiera se va a convertir en prosperidad, la escasez se va a convertir en sobreabundancia divina, la esterilidad se va a convertir en fertilidad, el desierto se va a convertir en manaderos de agua en el nombre de Jesús. La tierra del olvido, la tierra donde tus sueños de alguna manera han sido detenidos, han sido estancados, se convertirá en la tierra de tu liberación, y el lugar donde el diablo un día te humilló y te avergonzó se convertirá en la tierra de tu honra. Recibe esta palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Saludos a nuestro hermano Gabriel Colina, full sintonía en esta hora de la mañana. Continuamos entonces en la escuela de discipulado de reino. En tiempos de crisis, compromiso o comodidad. Dice la Biblia que un día esta mujer llamada Noemí decide regresar a su tierra natal, decide regresar a su país de origen, toma la decisión más importante del mundo, volver al lugar de donde no tenía que haber salido, volver a la tierra donde nunca tuvo que haberse ido, regresar a la cobertura, regresar al punto original, regresar al principio, regresar al inicio, regresar al comienzo de todas las cosas. Hay creyentes que en este momento deben tomar una decisión radical, deben tomar una decisión contundente, deben tomar una decisión de vida. Es tiempo de volver a tu lugar de origen, es tiempo de volver a la presencia de Dios, es tiempo de volver a la comunión con el Espíritu Santo, es tiempo de recuperar el gozo, es tiempo de recuperar el amor, es tiempo de recuperar el ímpetu, el fuego por el Espíritu, el amor por la visión, el amor por el ministerio, la pasión por las multitudes. Es tiempo de regresar al punto, al lugar y al sitio del cual nunca debimos habernos apartado o separado.
Es tiempo de buscar la cobertura del Eterno. Es tiempo de buscar la cobertura y el manto del Espíritu Santo. Es tiempo de volver a la casa apostólica y profética de donde no debimos salir en el nombre de Jesús. Noemí decide regresar, pero no regresa sola. Regresa con sus dos nueras. Regresa con Ruth y regresa con Orfa. Es interesante. 10 años atrás había salido con su esposo Elimelech. Años atrás había salido con sus hijos Malón y Kelión, en búsqueda del sueño americano, en búsqueda de un mejor nivel de vida, en búsqueda de una mejor calidad de vida. Y luego tiene que regresar viuda, tiene que regresar en dolor, tiene que regresar en luto, tiene que regresar en vergüenza, en deshonra, y aparte de eso tiene que regresar con dos nueras extranjeras, mujeres moabitas que no son judías, no pertenecen al pueblo de Israel, no están dentro del pacto divino. Esto es tremendo y hay demasiadas verdades, hay demasiadas cosas importantes que pudiéramos mencionar, pero por causa del tiempo no nos alcanza todo el espacio para poder hablar acerca de estos detalles espirituales enriquecedores y poderosos. Ahora bien, al regresar a Belén sucede algo interesante. En el capítulo número 1 del libro de Ruth, en el versículo número 14, Ruth 1:14, si está conmigo por favor en la Reina Valera 60. Saludos a nuestro gran amigo, hermano e hijo espiritual José, el hermano Julio César Hernández en la capital de la República, Caracas. Bienvenido Julio César. Dice la palabra del Señor en Ruth 1:14. Ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Orfa decide regresar a su pueblo. Orfa decide romper el compromiso con su suegra. Orfa decide tomar otro camino, pero Ruth decide honrar a su suegra. Ruth decide mantenerse en compromiso con su suegra. Ruth decide no abandonar y no dejar a su suegra ahora que la suegra está sola, en luto, en dolor y en necesidad. Así que una de ellas toma el camino de la comodidad y otra toma el camino del compromiso. Estas dos reacciones, la de Orfa y la de Ruth, ¿de qué nos hablan? ¿Qué podemos interpretar proféticamente a la luz de la palabra de Dios? Estas dos mujeres pasando por la misma crisis, enfrentando la misma situación, enfrentando la misma viudez, enfrentando la misma limitación, enfrentando los mismos conflictos, estas dos mujeres reaccionan de dos maneras diferentes, toman dos caminos distintos. Note por favor con mucha atención que Ruth había quedado viuda, pues su esposo había muerto. Orfa había quedado viuda, pues su esposo había muerto. Noemí había quedado viuda, pues su esposo había muerto también. Y aparte de que el esposo de Noemí, Elimelech, había muerto, Noemí había perdido a sus dos hijos en Moab. Regresan las tres mujeres viudas, tres mujeres solas, tres mujeres enfrentando el dolor, tres mujeres enfrentando una crisis, y las tres ahora dos decisiones diferentes. Noemí decide regresar a Belén de Judá. Orfa decide regresar a su pueblo. Orfa decide regresar a su vida antigua. Orfa decide escoger el camino de la comodidad, pero Ruth decide escoger el camino del compromiso. Y estas dos mujeres representan a dos tipos de creyentes. Estas dos mujeres representan a dos tipos de iglesia. Estas dos mujeres representan a dos tipos de líderes, a dos tipos de ministerios. Podemos decir sin temor a equivocarnos que hoy en día hay una iglesia tipo Orfa y hay una iglesia tipo Ruth. Hay ministerios tipo Orfa y hay ministerios tipo Ruth. Hay liderazgos tipo Orfa y liderazgos tipo Ruth. Hay discípulos tipo Orfa con ese espíritu que gobierna
a ese tipo de gente y hay discípulos con el espíritu de Ruth. Compromiso o comodidad frente a las crisis. Dice Ruth 1:14 que cuando Orfa se dio cuenta que ya no tenía posibilidades, ya no tenía oportunidades al lado de su suegra, al lado de Noemí, Orfa decide hacer un corte. Orfa decide romper. Orfa decide desligarse. Orfa decide, por falta de visión, por falta de discernimiento, por no tener un espíritu profético, por no mirar al mañana, por no mirar al futuro, por no calibrar y por no medir las consecuencias de su decisión, sin entender lo que años después iba a ocurrir con Noemí, iba a ocurrir con Ruth, las bendiciones, la prosperidad, la abundancia, el desarrollo profético, el cumplimiento de la palabra profética en Noemí y en Ruth. Orfa por su ceguera espiritual, Orfa por buscar soluciones rápidas, Orfa por desviarse por la tangente, Orfa por buscar caminos fáciles, Orfa por buscar vías alternas, decide separarse y decide apartarse de Noemí. Noemí se iba a convertir en una fuente de bendición para estas dos mujeres, porque estas dos mujeres estaban llamadas por el Señor para ser bendecidas, para ser prosperadas, pero una de ellas elige el camino de la comodidad. Una de ellas decide el camino fácil. Dice la Biblia en el libro de Ruth, en el capítulo número 1, versículo número 15. Y Noemí le dijo a Ruth: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete ella. La versión de la Biblia, Dios habla hoy, dice de la siguiente manera: entonces Noemí le dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su país y a sus dioses, vete tú con ella. ¿A quién representa Orfa? Orfa representa a los creyentes que buscan comodidades en medio de crisis. Orfa representa a los líderes que buscan comodidades en tiempos de crisis, a los que siempre le dan la espalda al compromiso, a los que siempre huyen, a los que siempre renuncian, a los que siempre abdican, a aquellos que cuando las cosas se están poniendo difíciles, lo más factible, lo más accesible y lo más cercano que tienen es huir y abandonar el compromiso. Orfa representa a muchos hombres que cuando tienen problemas en sus hogares, en sus matrimonios y familias, lo primero que hacen es recoger sus cosas e irse, recoger sus pertenencias y marcharse, hablar de divorcio, hablar de separación, hablar de rompimiento, hablar de distanciamiento. Orfa representa a los creyentes que cuando están en una congregación y todo marcha bien, y todo marcha a pedir de boca, y todo marcha en bendición, están allí. Pero cuando comienzan los conflictos, cuando comienzan las confrontaciones, cuando comienzan los ataques espirituales, cuando el enemigo comienza a levantarse, cuando no hay trabajo, cuando no hay dinero, cuando no hay carro, cuando no hay comodidades, cuando no hay recursos, entonces ellos inmediatamente, como Orfa, vuelven a su estado anterior, regresan a las cosas que antes hacían, toman la decisión lamentablemente de soltar el compromiso al cual Dios les ha llamado y al cual el Señor les ha entregado y les ha encomendado. Orfa elige la comodidad. Orfa, al morir su marido, en vez de regresar a Belén, donde Dios ha visitado al pueblo con abundancia, ella prefiere quedarse en la tierra del luto, ella prefiere quedarse en la tierra del fracaso, prefiere quedarse en el lugar de la necesidad. Note por favor que Orfa es una persona sin visión espiritual. Note por favor que Orfa es un creyente sin visión espiritual, es una persona sin discernimiento. Le hago una pregunta:
Si Orfa hubiese tenido un poco de discernimiento, de sentido común, y escucha que en Belén de Judá Dios está visitando al pueblo con abundancia de pan, usted en lugar de Orfa, ¿qué hubiese hecho? Usted hubiese, por lógica y por sentido común, simplemente por algo de conciencia, por simple ley de sobrevivencia, usted hubiese corrido a Belén de Judá, porque se estaba hablando, se estaba diciendo, y la noticia que estaba a Vox Populi es que en Belén había abundancia. Usted, en lugar de Orfa, hubiese corrido a Belén, a la tierra de la abundancia. Esta mujer oye que hay abundancia en Belén. Esta mujer escucha que hay bendición en Belén. Esta mujer oye que la situación de Belén ha cambiado por completo, que la situación de Belén ha sido transformada, que la situación en Belén ha sido revertida y que ahora Dios está visitando a Belén con abundancia de pan. En vez de tomar la molestia, en vez de tomarse un tiempo, voy a acompañar a mi suegra, voy a ver si esto es cierto, voy a verificar, voy a constatar, a confirmar que todo esto es verdad y no voy a perder nada con eso. Si es mentira, regreso a Moab, pero si es verdad, entonces yo quiero estar en el lugar de la bendición. Mire todo lo que la gente se pierde, mire todo lo que pierden las personas por falta de discernimiento. Hay lugares donde Dios quiere que tú estés, hay lugares donde Dios quiere que tú vayas, hay lugares donde el Señor te necesita, hay sitios, hay lugares, hay espacios, hay atmósferas, hay ambientes, hay puertas que se abren donde Dios te quiere allí, pero mucha gente prefiere tomar sus propias decisiones, prefieren seguir su propio corazón, prefieren hacer las cosas a su manera, prefieren obedecer a su propia mente, se dejan arrastrar por su alma, por sus sentimientos, por sus emociones, por sus estados emocionales, por sus estados almáticos, se vuelven demasiado calculadores, se vuelven demasiado matemáticos, lógicos, razonables, cuadriculados, y no logran ver más allá en medio de las crisis, de las oportunidades y de las bendiciones que Dios está a punto de derramar, de soltar o que ya está soltando. Orfa, al morir su marido, inmediatamente abandona a su suegra, se desliga de la cobertura de la autoridad y del manto profético que reposa sobre Noemí. Orfa saca la conclusión o llega a la conclusión de que es mejor permanecer en Moab. Es mejor permanecer en la tierra de sus antepasados. Es mejor permanecer ligada, vinculada con la tierra que nada le ofrece para el momento en que ella decide quedarse. Preste mucha atención en el nombre de Jesús, porque esto es una verdad tremenda, poderosa del Espíritu Santo. Orfa prefiere quedarse en una tierra donde no hay oportunidades. Orfa prefiere quedarse en una tierra de la cual debe salir. Orfa por lazos almáticos. Orfa por compromisos almáticos. Orfa por falta de discernimiento, por ceguera espiritual. Orfa prefiere quedarse en Moab. Orfa prefiere regresar al estado anterior donde se encontraba. 10 años al lado de Noemí. 10 años al lado de una mujer. 10 años al lado de una persona que la recibió, 10 años al lado de una mujer que fue una madre para ella, 10 años al lado de una persona que le brindó cobertura. Y podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que de alguna manera Orfa compartió con Noemí, compartió con Orfa la palabra, la ley, la Torá, los mandamientos del Señor. De alguna forma o de alguna manera, Noemí se convirtió en una bendición para Orfa. Fueron 10 años de acercamiento, 10 años de estar al lado de una mujer de Dios, 10 años de estar al lado de una sierva de Dios, 10 años de estar allí muy conectada, muy cercana a Noemí, una mujer de Dios. Pero eso no bastó, eso no sirvió. Lamentablemente, Orfa abortó, hipotecó y echó por tierra todo el propósito que Dios tenía con ella. Un gran saludo para nuestra hermana Grace Kant
allá en el occidente de Venezuela, en el estado Táchira. Saludos a la hermana Yelixa Cordero. Saludos a mi hija Desiree Franco, allá desde Madrid, España, en Europa. Observe, Noemí le dice a Ruth: he aquí tu cuñada se ha vuelto. ¿Qué significa volver? Significa lamentablemente ir en retroceso. Significa lamentablemente volver a tomar aquello de lo cual Dios te ha librado y te ha deslastrado. Volver significa regresar a un estilo de vida equivocado, regresar a un estilo de vida anterior. Significa que el camino que has avanzado y lo que has conquistado, lamentablemente lo perdiste por caprichos, por resentimiento, por amargura, por una mala interpretación de las cosas, por no tener un oído sensible a la voz del Espíritu Santo, por no escuchar lo que Dios tiene que decir, por no estar en sintonía con la voz profética de Dios. Hay muchas personas que, como Orfa, buscando la comodidad, buscando el facilismo, buscando el dinero fácil, buscando los recursos fáciles, buscando prosperar de la noche a la mañana de manera instantánea, de manera rápida, al estilo microondas, muchos han regresado a sus dioses, han vuelto a sus antiguos pecados, han vuelto a aquel sistema de vida, han vuelto a la contaminación, han vuelto a los vicios, han vuelto a las malas costumbres, han vuelto a la vida de la cual el Señor les ha deslastrado, les ha arrancado, les ha sacado. Han vuelto lamentablemente a hacer pactos y alianzas con gente equivocada, con gente incorrecta. Han entrado en negociaciones donde han comprometido sus principios, han comprometido la verdad del Evangelio, han comprometido la integridad, la santidad, la rectitud, el balance, la justicia, han comprometido sus vidas, han comprometido sus corazones. Orfa, después de muchos años, decide lamentable y tristemente volver a sus dioses. Un gran saludo para nuestra hermana Olga de Mujica, full sintonía con toda su amada familia. Les bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Así que, cuando revisamos todo esto que está ocurriendo, note usted, por favor, cómo el Espíritu Santo comienza a iluminar nuestro entendimiento y comenzamos a entender las verdades contenidas en la palabra de Dios y la revelación de las cosas que suceden y que ocurren. Nada sucede por casualidad, nada sucede de manera aleatoria o fortuita. Todo en la vida tiene un propósito. Y generalmente, cuando usted y yo no entendemos el propósito de Dios y queremos hacer las cosas a nuestra forma, vivimos de una manera apresurada, queremos que Dios nos dé la razón en todo y queremos que nos bendiga y nos prospere, aunque estemos fuera de su voluntad y no estemos haciendo las cosas de la manera correcta. Saludos a nuestro hermano y a nuestro hijo espiritual José Montilla, Abexidis, en el nombre de Jesús, y su familia les bendecimos en el nombre de Jesús. En tiempos de crisis, todos necesitamos tomar una decisión importante: comodidad o compromiso. Tenemos como ejemplo a Orfa. Orfa representa a muchos creyentes, representa a la iglesia que en tiempos de crisis decide buscar el camino cómodo, el camino corto, la vía más expedita, el camino más sencillo, violando principios, violando normas, violando ética, violando santidad, violando las leyes, haciendo negocios ilícitos, vendiendo la primogenitura, cambiando la bendición de Dios, colocando la mirada hacia Sodoma y Gomorra. Y esto es tremendo porque lo estamos viviendo, lo estamos viendo. Nunca la iglesia de Jesucristo, en toda su existencia, en 21 siglos en esta tierra, había experimentado el nivel de deserciones, el nivel de confusión, el nivel de debilidad, la falta de carácter, de compromiso y la falta de seriedad y de santidad como la que hoy estamos viviendo en todo el mundo entero. Esto no es algo que ocurre solamente en Venezuela.
Esto es algo que está sucediendo en todo el mundo entero. La iglesia o muchos creyentes tipo Orfa se dejan llevar por lo que ven, se dejan llevar por lo que oyen, se dejan llevar por las necesidades. Han dejado a un lado la dirección y la guianza del Espíritu Santo de Dios para escuchar la voz de la necesidad, porque la necesidad tiene una voz, y cuando usted oye la voz de la necesidad habla más fuerte que la fe. Si usted le presta oído a la necesidad, si le presta oído a la enfermedad, si le presta el oído a la deuda, si le presta el oído a las limitaciones financieras, la necesidad terminará hablando más fuerte y sonando más alto que la voz de la fe. Nadie puede vivir con dos voces internas dentro de él o dentro de ella. A ti te gobierna o la voz de la necesidad o la voz de la fe, porque la fe también tiene una voz, la fe también tiene un lenguaje, la fe también tiene decretos, la fe también tiene poder, la fe también tiene la capacidad de cambiar y transformar tu realidad, por muy dura, por muy cruda o por muy fuerte que sea. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Orfa decide regresar a Moab, decide regresar a sus dioses. Volver a sus dioses significa que durante el tiempo que estuvo con Noemí, durante el tiempo que estuvo vinculada con Noemí, durante el tiempo que estuvo en conexión con Noemí, durante el tiempo que estuvo bajo la cobertura, bajo la tutela, bajo la mentoría, bajo el pastorado, por decirlo de alguna manera, de Noemí, Orfa se apartó de sus dioses, Orfa se apartó del pecado, Orfa se apartó de una vida de derrota, de una vida de fracaso, de una vida de miseria. Estando al lado de Noemí, nada le faltó. Estando al lado de Noemí, no tuvo escasez. Estando al lado de Noemí, no tuvo privación de ninguna cosa. Cuando Noemí decide moverse, Orfa, en vez de moverse con su suegra, en vez de reconocer la unción que había en ella, en vez de reconocer la bendición que había en Noemí, en vez de juntarse con gente triunfadora, en vez de unirse a una mujer vencedora, victoriosa, bendecida, Orfa decide regresar a la vida, a los dioses, a los amigos, a los vecinos y al ambiente y a la atmósfera de la cual Dios le había sacado, Dios le había librado, Dios le había redimido y Dios le había guardado. Qué triste es ver a muchos hombres y mujeres de Dios en los tiempos de crisis regresar, volver, retroceder lo que antes habían avanzado, lo que antes habían logrado y lo que por gracia del Señor habían recibido anteriormente. Noemí vuelve a Moab. Noemí vuelve a la oscuridad espiritual. Noemí vuelve a la idolatría. Noemí regresa a la tierra del olvido. Noemí regresa al mismo sitio donde años atrás el Espíritu Santo la había sacado para hacer de ella una tremenda mujer de Dios, para hacer de Orfa una poderosa mujer de Dios, para hacer de Orfa una mujer cuyo nombre llenaría de gloria y de bendición las páginas de la Biblia. Orfa decide apartarse de su suegra, decide apartarse de su cuñada, decide apartarse de estas dos mujeres que van rumbo a la bendición de Dios, rumbo a la tierra prometida, rumbo a la tierra de la promesa. Orfa decide volver nuevamente al estilo de vida que antes poseía. ¿Qué le esperaba a Orfa en Moab? ¿Cuáles eran las mejores condiciones, si se puede utilizar el término, que esta mujer iba a conseguir por buscar la comodidad? ¿Qué era lo mejor que le podía acontecer a Orfa ahora que estaba viuda y que había decidido volver a sus dioses, a la idolatría, a la oscuridad espiritual, al oscurantismo en el que vivió durante muchísimos años? Orfa menosprecia el compromiso. Orfa menosprecia la fidelidad. Orfa menosprecia el llamado. Orfa menosprecia la unción.
Orfa menosprecia el no caminar con gente correcta. Orfa menosprecia el no andar con gente de visión, con gente de presencia, con gente que va en el camino correcto y en el destino correcto. ¿Cuántas personas me están viendo a través de este video les ha ocurrido lo mismo de Orfa? Han abandonado todo, han soltado todo, han renunciado a todo. Nunca debieron haberse movido del lugar donde estaban, pero hoy, al igual que Orfa, están en la tierra del olvido, en la tierra de la esterilidad, en la tierra del estancamiento, en la tierra de la deuda, en la tierra de la aflicción, en la tierra del rechazo, en la tierra de las puertas cerradas. Es tiempo de entender y comprender una cosa. En medio de las crisis, tú tienes que aprender una gran lección: permanecer fiel, permanecer comprometido, permanecer en lealtad, permanecer en obediencia, haciendo lo que el Señor te ha encomendado hacer. Yo le pido al Espíritu Santo que estas palabras puedan bendecir tu vida en el nombre del Señor Jesucristo. Hemos llegado lamentablemente al final de nuestra escuela de discipulado de reino y de la lección del día de hoy. Les invito este próximo día viernes a las 9 de la mañana. Continúa nuestra escuela de discipulado de reino y seguimos con este apasionante tema: en tiempos de crisis, comodidad o compromiso. Si desea accesar a todo el material de la Escuela de Discipulado de Reino, por favor suscríbase gratuitamente a nuestro canal de YouTube. Solo necesita tener una cuenta de Gmail y puede accesar al canal de YouTube y puede tener acceso a todo nuestro material. Que el Señor siga añadiendo bendición a tu vida, revelación, entendimiento y comprensión a su palabra. Y si, al igual que Orfa, has regresado a tu vida antigua, has regresado a tu vida de pecado, has regresado a la vida de desobediencia, has regresado lamentablemente al lugar y al ambiente, a la atmósfera de la cual Dios un día te sacó, vuelve al Señor, regresa a la cruz, vuelve a la presencia del Señor y sigue haciendo lo que Dios te ordenó hacer. Paz de Dios, que tengas un día bendecido y celestial en Cristo Jesús. Amén y amén.